Este sin duda es un gran e importante tema. Me refiero a la gestión de residuos, a la economía circular y a la ley REP, y particularmente la ley REP aplicada en la agricultura nacional. Para hablar de esto, tenemos aquí en estudio a una experta, doña Bárbara Peñafiel, que es de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Bárbara, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Encantado. Bárbara, cuéntanos cuál es la importancia justamente de la gestión de residuos a nivel mundial, a nivel nacional y particularmente en el campo. ¿Qué relevancia tiene aquello? Sí, primero creo que es importante partir señalando que actualmente vivimos en una triple crisis ambiental de pérdida de biodiversidad, de cambio climático y de contaminación, y donde estas crisis primero están interconectadas entre ellas y además los residuos juegan un rol fundamental en cada una de estas. Yeah. A nivel nacional se generan cerca de 20 millones de toneladas de residuos anualmente. Bastante. ¿Cuánto reciclamos de eso? De eso reciclamos más o menos un 20%, pero depende mucho del tipo de residuo. Por ejemplo, de residuos orgánicos reciclamos o valorizamos menos del 1% de esos residuos, que equivalen, por ejemplo, al 60% o cerca del 50% de nuestra bolsa negra de residuos, de alguna forma. Mira. ¿Y cómo estamos respecto a si que nos comparamos con algunos países referentes? ¿Estamos bajo en el reciclaje? ¿Sí, efectivamente, estamos bajo en el reciclaje. Hay países, por supuesto, pioneros que partieron hace más de 30 años, por ejemplo, con el reciclaje de los envases y embalajes en Europa, y donde las tasas de recolección llegan a veces al 60-70%, y nosotros todavía estamos en porcentajes menores, pero ya estamos trabajando con distintas regulaciones, como por ejemplo la ley REP que tú mencionabas, para aumentar esas tasas de valorización, como también otros documentos estratégicos que tiene el Estado para poder aumentar las tasas de valorización, disminuir la generación de residuos y ir cambiando un poco esta lógica que tenemos de una economía lineal, donde producimos, usamos y desechamos, sino que más bien pasar a una lógica de economía circular, donde mantenemos los recursos por mayor cantidad de tiempo en circulación, donde valoramos la revalorización, la reparación, el reciclaje y otras formas. ¿Cómo, Bárbara, encanta a mí tratar de pasar como de la imposición, o sea, que más usted porque la ley le indica que si usted tiene que hacer esto, fondo y no puede, y si no le vamos a multar, a algo que en realidad esa persona se sienta como parte de un aporte mundial, pero también fondo en lo propio, fondo puede generar incluso, y conocemos ejemplos extraordinarios, que gracias al reciclaje se pueden generar nuevos productos que tienen valor. ¿Cómo ha ido avanzando aquello, Bárbara? Efectivamente, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, justamente, es cómo involucramos a la ciudadanía, también a las empresas, por supuesto, a entender esto como una nueva forma en cómo producimos y consumimos los productos y servicios que tenemos. Yo creo que ese es uno de los desafíos, es involucrarlos, incentivarlos justamente, no solamente a través, por así decirlo, como del garrote, sino que también cómo vamos generando incentivos y haciendo este cambio, que también es un cambio cultural. En el fondo se requiere justamente que cambiemos la forma en que diseñamos los productos, pero también en la forma en que los consumimos y los utilizamos. ¿Y qué ha ido pasando en el campo a propósito de la ley REP? ¿Cuántos de los productos de la generación de residuos que se generan en el campo son parte de la ley REP y cómo se ha ido avanzando? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que primero hay que decir que desde la agricultura creo que partieron antes también de la ley REP, y ahí creo que es importante valorar justamente los programas voluntarios que ya existían antes de la ley REP en los campos donde se estaban valorizando y recolectando, en el fondo, envases, ¿cierto? Y yo creo que ese es el ámbito en que más se ha desarrollado. Bueno, la ley REP incluye los envases y embalajes, también los neumáticos, y ahí está la maquinaria agrícola. Y prontamente, el próximo año, van a empezar las metas de recolección y valorización de aceites lubricantes, que también pueden tener ahí una relación, en el fondo, con los campos. Entonces yo creo que empezó antes y ha ido avanzando, y yo creo que justamente el desafío es cómo va avanzando mucho más territorialmente, considerando además las dificultades o los desafíos propios de la agricultura, que tiene que ver con, normalmente no están tan cerca de donde están, por ejemplo, las plantas de valorización actualmente, que están concentradas en las regiones centrales del país. Entonces, hay una logística
que también Debe ir es compleja acompañando, y que tiene que ir acompañando y tiene que ir creciendo en el fondo en este tiempo. Y la ley REP apunta a eso, a entregar financiamiento para que eso se pueda desarrollar en el país. Estamos conversando con Bárbara Peñafiel de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Bárbara, porque claro, la ley REP tiene ya 10 años, ¿no? Más o menos. Exacto. Pero yo tengo la sensación que en los últimos años este tema de verdad se ha aterrizado con mucha fuerza. La gente ya poco a poco, tengo esa sensación, fondo, que lo va considerando como algo que es parte del aporte a la biodiversidad, parte del aporte al medio ambiente, parte del aporte a la contaminación que tú decías, y también parte de una oportunidad, fondo. ¿Esto de verdad hay ocurriendo? ¿Los números avalan lo que es mi sensación? Sí, la ley REP se publicó en 2016, pero requería que para cada uno de los productos prioritarios que establecía la ley, que eran los envases y embalajes, los neumáticos, los aceites lubricantes, las pilas, los aparatos eléctricos electrónicos y las baterías, que eran los que estaban en el fondo en esta ley original, se tenían que ir desarrollando procesos específicos para cada uno de ellos para abordar las especificidades en el fondo de cada uno de estos productos y poder generar metas de recolección y valorización acordes a cada uno de estos. Entonces, la ley se publicó el 2016 y el 2023 recién comenzó la recolección y valorización de neumáticos y de envases y embalajes. Perfecto. Entonces, pasó un buen tiempo, porque también esto requiere procesos participativos con la industria, con la academia, en el fondo con un amplio número de personas y de actores interesados para poder generar esta regulación. Entonces, hoy en día ya está funcionando la REP para envases y embalajes y la REP para neumáticos, que partieron en el 2023. Entonces ya llevan un par de años funcionando y el próximo año parte aceites lubricantes. Y si uno ve, por ejemplo, envases y embalajes, actualmente más de 50 comunas del país ya tienen recolección selectiva puerta a puerta. Lo que antes era exclusivamente o normalmente se daba más en comunas que tenían mayores recursos, donde podían hacer esa recolección puerta a puerta. Hoy eso se ha ido ampliando. Se ha ido facilitándolo. Exacto, y se ha ido ampliando también saliendo de la región metropolitana hacia otras regiones. Bárbara, y un poquito para lo están escuchando muchos agricultores, para ahí darle ciertas orientaciones. ¿Cuáles son la ley REP de responsabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el agricultor? El agricultor recibe muchos envases en distintos productos que compra, pero también fondo eventualmente comercializa fondos productos con envases. ¿Cuáles son las responsabilidades concretas que tiene el agricultor para este efecto? Perfecto. Ahí quizás primero, claro, explicar un poco cuál es la responsabilidad extendida del productor. Lo que hace es que quienes ponen ciertos productos en el mercado se tengan que hacer cargo del fin de vida de estos productos. Entonces, si yo pongo envases y embalajes en el mercado, pongo un producto embalado, voy a tener que hacerme cargo de su recolección y valorización financiando un sistema de gestión. Y en el fondo, entonces tenemos primero esa responsabilidad para los que nosotros denominamos productores, que son quienes lo ponen en el mercado o quienes lo importan para su propio uso profesional. Entonces es una definición un poco más grande de productor. Y después tenemos, por ejemplo, a los consumidores, que aquí serían, por ejemplo, los agricultores que consumen estos productos envasados y embalados, que tienen la obligación de entregarlo a un sistema de gestión. Esto, en el fondo, podemos tener la obligación justamente de recolectar y valorizar, pero si el consumidor, en el fondo, no lo entrega o no lo dispone separadamente, no vamos a lograr nunca generar, en el fondo, esta recuperación de los materiales. Requiere que una planificación, un orden para poder ser parte de la solución, ¿no? Exactamente. Hay que, en el fondo, incentivar desde la ciudadanía, la separación en sus hogares, pero también desde los productores que se sumen a los sistemas de gestión. Eso también es relevante. El universo de regulados, por así decirlo, de los envases y embalajes, por ejemplo, se calcula en más de 14.000 empresas que deberían estar reguladas y todavía faltan empresas que se sumen a los sistemas de gestión. Y eso es importante porque la ley también, por supuesto, tiene un sistema de fiscalización, tiene sanciones, que la idea, por supuesto, es que eso no ocurra, sino que efectivamente se sumen a los sistemas de Bárbara, gestión. comentaste justamente de municipios que se han ido incorporando. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? ¿También tienen un rol que cumplir? Y pienso además en la agricultura que está tan extendida a nivel nacional, además en comunas, en zonas rurales, comunas rurales. ¿Cuál es el rol que ustedes le asignan
a las comunas y a los gobiernos regionales. Sí, la ley le asigna cierto rol también a los municipios, porque son quienes también, por ejemplo, entregan permisos para el uso de ciertos bienes públicos. Ya. Entonces, por ejemplo, la instalación de puntos limpios, puntos verdes, juegan un rol que es importante, además de, por supuesto, el vínculo que tienen directamente con la ciudadanía o con los agricultores en este caso, y que tienen de alguna forma esta llegada más territorial, más local, que es necesaria para la red. Y a nivel de gobiernos regionales, yo diría que puede ser un rol más bien de facilitar también la generación de infraestructura, que actualmente quizás en ciertas regiones todavía no existe. Entonces se puede fomentar desde los gobiernos regionales y de esta articulación que son necesarias en el fondo entre distintos actores, y en este caso entre distintas comunas. Ahora, entonces, y en definitiva, Bárbara, para el mundo del campo, para el mundo de la agricultura, ¿qué desafíos y también qué oportunidades ves tú en este concepto de la economía circular? En fondo, ¿cómo seguir avanzando por esta línea? Yo creo que hay varios desafíos. Por un lado, lo que hablábamos un poco de la logística. En el fondo, la dispersión territorial que tiene la agricultura en Chile, por supuesto, genera ciertas dificultades logísticas que los sistemas de gestión van a tener que ir abordando, y ahí el rol, por ejemplo, de los municipios o de otros actores o otros servicios públicos también, que tienen una bajada quizás también más territorial, van a ser súper importantes. Y también cómo vamos incorporando otros residuos. Aquí estábamos hablando de los envases y embalajes, de los neumáticos, pero hay otros residuos en el fondo en los campos, en la agricultura, que también generan hartos volúmenes, y que sería importante también poder ir avanzando y generando, por ejemplo, pilotos de reciclaje de otros materiales, entre otras cosas. Interesante. Doña Bárbara Peñafiel, de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Bárbara, por la interesante conversación de un tema tan relevante donde la agricultura tiene un tremendo rol que realizar. Gracias, Bárbara. Que esté muy bien. Muchas gracias.